Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Haciendo Negocios Sin Fronteras. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mi Serge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Jueves Santo, mi Serge. Jueves Santo y uno trabajando. Sí, qué lamentable. Pues es que el comercio exterior no para, Mario. No para. Yo quisiera parar yo, pero nomás no. No se puede. No, Dios me hizo guapo y no rico. Eso. Ni modo, no hay de otra. Así y bueno, aquí seguimos nosotros en el programa. Hoy tenemos una invitada de lujo. Traemos un programa internacional. Invitada internacional, Sergio. Invitada internacional directamente desde Costa Rica. Sí. Jimena Caballero. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, encantadísima de estar en el programa con ustedes. Y bueno, la gente comprometida en Semana Santa, ¿verdad? Emprendiendo y siguiendo creando negocios y expandiendo la mente en estos días de vacaciones. Sí, Jimena, muchas gracias por aceptar la invitación. Te pusimos a trabajar en Jueves Santo. Ay, encantadísima de estar aquí. Gracias. Jimena. Oye, pero es un programa bien interesante. El tema es: reconoce tu poder de expansión. Rompe fronteras y atrévete a exportar. Oye, magnífico es el tema, ¿eh? Pero antes de que nos platiques del tema, Jimena, a ver, platícanos. ¿Quién es Jimena Caballero? ¿Cuál ha sido tu desarrollo profesional? Sabemos que estás en Costa Rica. Sí, bueno, yo soy muchas cosas. Soy psicóloga de profesión, doy terapia, tengo un consultorio clínico. En realidad tengo una clínica con otros especialistas, soy empresaria y tengo el consultorio donde atiendo. Al mismo tiempo doy capacitaciones a empresas en temas de emprendedurismo, de inteligencia emocional, empoderamiento, derechos humanos. Estoy trabajando en Costa Rica sobre un proyecto muy interesante que es turismo en salud mental, como parte de las consecuencias que trajo la pandemia, lo importante que es a veces para la sanación y la conexión con uno mismo, el contacto con la naturaleza. Entonces, bueno, son campamentos en la playa que son transformadores y hace que las personas generen herramientas a partir de una experiencia que no van a olvidar sobre inteligencia emocional y liderazgo. Y bueno, he trabajado como asesora política muchos años para Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa antes de ser empresaria. También trabajé con Naciones Unidas en Nueva York y soy comunicadora. Entonces participo activamente con diferentes medios de comunicación nacionales en Costa Rica e internacionales en México y en Estados Unidos como CNN, Telemundo, Televisa. Vale, súper padre tu currículum, Jimena, súper amplio, y gracias por estar con nosotros en un programa de súper lujo. Sí, exactamente, nos dejaste boquiabiertos, Jimena. Así es. Oye, interesante, reconoce tu poder de expansión. Nos sirve para poder exportar, para romper esas barreras que de repente tenemos, pero para romper todas las barreras, ¿no? Sí, bueno, yo creo, ¿verdad? Como psicóloga creo que los seres humanos estamos construidos, ¿verdad? Basándonos en un montón de creencias, estereotipos y límites que hacen que nos pongamos cárceles mentales y barreras mentales de ideas limitantes que no nos permiten crecer y desarrollarnos. Y el empezar a reconocer cada una de esas creencias limitantes que tenemos dentro de nosotros mismos es la clave para poder tener una mente cada vez más flexible y en expansión a nuevas ideas sobre mismos, a nuevas formas de negocio, a nuevas creencias. Podemos aspirar a una vida cada vez más gratificante. Excelente. Sí, ¿Cómo rompemos nuestras barreras? ¿Cómo reconocemos nuestro poder? Yo creo que lo primero y lo más importante es entender que el miedo es una emoción normal. Todos los seres humanos sentimos miedo. Es una emoción con la que evolucionamos para desarrollarnos y sobrevivir. Pero cuando en los tiempos de antes las personas les era más difícil de salir de la zona de confort y estaba bien, cada vez que iban a salir de una zona de confort podía significar un peligro. Así evolucionamos. Por ejemplo, cuando éramos neandertales o andábamos apenas en los procesos de ser homo sapiens, ¿verdad? Que ya estábamos pasando a ser cazadores y recolectores. En esa época, la gente, si se salía de la zona de confort, podía significar irse a un territorio donde lo matara otra tribu, donde se fuera por un barranco, donde se lo comiera un león. Entonces, aprendimos a quedarnos casi siempre en una zona segura, ¿verdad? Esa fue nuestra manera de evolucionar. Quedarnos en la zona segura significaba también ser aceptados por nuestro grupo, tener pertenencia y no construir nuevas formas de pensamiento, sino que nos quedábamos ahí. Por dicha, más de 2000 años después,
los seres humanos ya tenemos la capacidad de expandirnos sin que signifique un peligro de muerte. Pero nuestra conciencia y nuestra mente, que a veces evolucionó desde esa manera, por eso a veces es tan rígida, y cada vez que se va a salir de una zona de confort, siente muchísimo miedo, ¿verdad? Es como casi una metamorfosis y una lucha interna, el tomar a veces decisiones sencillas que nos llevan al éxito. Y el miedo tiene una función que lo que hace es que cierra la mente, nos bloquea por completo y nos hace creer panoramas que son terroríficos, que está bien porque es la manera de entender las amenazas para poder sobrevivir. Pero aprender a vencer el miedo y saber que el miedo nada más es una emoción que tiene un pico y que desaparece, y que podemos conectar con otro tipo de emociones como la esperanza, como el poder, como la seguridad, hace que más bien empezamos a construir una ruta para que nuestra mente se flexibilice y vaya saliendo de la zona de confort a cada vez ideas, creencias, lugares, metas más amplias. No, excelente. Y sobre todo ahorita que la tecnología nos está expandiendo cada vez más, nos está acercando, pues ahorita estamos platicando de Costa Rica y Querétaro. Ajá. En tiempo real. Sí. Entonces, cada vez hay que salir más, ¿no? Y la vida es más competitiva, hay más oportunidades que hay que aprovechar, entonces tenemos que romper esas barreras, ¿no, Jimena? Sí, 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 hay que romperlas, por supuesto. Y es muy bonito cuando logramos empezar a expandir la mente, a entender otras culturas, otros países y saber que el mundo al final puede estar en nuestras manos, que no es tan grande como pensábamos, que podemos hacer así de grandes nosotros mismos con nuestro poder de exportación. Oye, entonces es cierto que al final del día nuestras barreras somos nosotros mismos. Tú te las pones, ¿no? Uno mismo se las pone. Pues lógicamente no todo el mundo nace con las mismas condiciones ni la misma suerte, ¿verdad? Digamos, hay personas que tienen recursos con mayor facilidad para poder crear cosas. También pensar que solo se debe a nuestras barreras sería un poco mentirnos desde que vivimos en una sociedad justa, ¿verdad? Existe mucha diversidad de condiciones, pero lo cierto es que aunque hayas nacido en alguna circunstancia que tal vez no tengas los recursos que otros tienen, puedes hacerlo. Hay un montón de ejemplos de personas todos los días que esas limitaciones de creer que, bueno, que el color de piel, yo he conocido personas que dicen, no, es que no me dan trabajo por mi color de piel, o no, no me dan trabajo porque tengo discapacidad, o no me dan trabajo porque... no sé, porque soy pobre, porque soy mujer, porque soy joven, porque... Y al mismo tiempo existen otras personas con esas mismas condiciones, que esas mismas condiciones son su fuerza, su poder interior más grande y poderoso para salir. Y eso, hay estrategias, hay técnicas, hay enseñanza o algo así. ¿Tú nos puedes ayudar a hacer eso? Sí, por supuesto. De hecho, de eso se trata las capacitaciones. La mente es un músculo, ¿verdad? Si usted va al gimnasio, entrena su músculo, ese músculo crece. Si usted deja el gimnasio, ese músculo se encoge. Igual pasa con nuestro cerebro. El cerebro es un músculo que uno puede poner en entrenamiento para que cada vez adquiera mayor seguridad y flexibilidad de expandirse al área de la vida que usted quiera desarrollarse. Por ejemplo, si yo empiezo a estudiar mucho sobre no sé, sobre biología, ¿verdad? Sobre biología marina. Y yo todos los días empiezo a estudiar sobre biología. Cuando me doy cuenta, me estoy empezando a rodear de personas que están en esa área. Y cuando me doy cuenta, ya estoy en investigación. Y toda mi vida se dirige hacia eso, porque mi mente se activó, puso el focus mental para direccionarme y potencializarme al conocimiento que yo le estoy adquiriendo y dando al cerebro. Si de repente dejo de estudiar eso y me pongo a estudiar política, cuando me doy cuenta estoy metida en grupos de política y cuando me doy, ¿verdad? Y entonces es como un timón. Lo que le alimentamos al cerebro de conocimiento y de flexibilidad con herramientas de seguridad hace que nos movamos y nos traslademos a diferentes fronteras de la existencia. Ok, y generalmente el ser humano nos vamos a lo negativo, ¿no, Mario? Sí, por supuesto. No tengo dinero, no alcanzo, no puedo, sí. ¿no? Y Sí, entonces lo que pues pasa el es- timón va para allá. ¿Y con quién nos juntamos? Con la gente que hace lo mismo, ¿no? Que piensa Que lo trae mismo. como la misma idea, ¿no? Sí. Por eso dice que si quieres ser león, júntate con leones. De ahí Ándale. viene, ¿no? Es una verdad absoluta,
¿verdad? Normalmente nuestra autoestima y nuestros intereses y nuestra manera de pensar sobre el mundo es la conexión con la que conectamos con otros seres humanos. Entonces nos rodeamos, por supuesto, que de eso. Entonces, entre más tengamos una autoestima clara, entre más seguros nos sintamos, entre más deseos tengamos de poder y de ambición, más nos vamos a rodear de personas que puedan también estar en esa misma frecuencia, que entonces al final se crean estrategias y alianzas que son importantísimas en este mercado. Sí, claro, Jimena. Oye, Jimena, me encantó tu frase de que cada quien se va formando sus cárceles mentales. Y al momento de ir rompiendo con esas cárceles, ves un mundo de oportunidades. Dentro de este mundo de oportunidades que esta pandemia nos ha traído, hemos reaprendido a hacer negocios, hemos reaprendido a hacer muchas cosas que antes no hacíamos, a utilizar al máximo la tecnología, a hacer que el mundo se haga más pequeño, como bien lo mencionabas tú y Sergio. ¿Qué otro cambio radical has visto a partir de la pandemia que hemos reaprendido y que hemos roto ese esquema mental? Bueno, yo creo que la importancia de la salud mental. Antes la gente pensaba que la salud mental era para los locos. Ir al psicólogo es algo de alguien que ya está mal, ¿verdad? Sí. Creo que es cultura latinoamericana, porque en Estados Unidos y en Europa más bien está muy normalizado que ir al psicólogo es algo para nuestro bienestar. Creo que esto nos enseñó lo débil y delicado que es el cuidado de nuestra salud en torno a las personas que estuvieron encerradas en sus casas, digamos, durante la pandemia, y lo que eso implicó con crisis de ansiedad, con trastornos, con temas relacionados a relaciones personales dentro del hogar, que hacía que fueran bombas de tiempo, ¿verdad? Porque a veces, si usted ya no se aguanta a su esposa o a su esposo, y es más fácil como evadir esos problemas que siempre habían estado ahí. No creo que la pandemia los hiciera. Creo que la pandemia lo que hizo fue que fueran más poco posibles de soportar, taparlos. Y usted se iba al trabajo, a la calle, y luego ya regresaba y era más fácil evadirlo. Pero de toparnos con la realidad frente a frente dentro de los hogares, las tasas de divorcios explotaron, por ejemplo, ¿verdad? La violencia familiar se exponenció muchísimo. La violencia familiar, el suicidio, ¿verdad? Digamos, han habido más muertes por suicidio que por COVID durante este tiempo de pandemia. Fíjate, dato interesante. Son alarmas muy importantes de que la salud mental es una de las olas más importantes de esta crisis, pero también que la salud mental es la herramienta vital para poder ser resilientes, para poder salir adelante. Y enfocarnos en decir, a pesar del miedo, la incertidumbre, el no saber, podemos enfocarnos en las soluciones. Y la única manera de hacer eso es cuando tenemos una buena salud mental, cuando tenemos confianza, persistencia, herramientas para poder tener buena gestión de tiempo, sobre todo en esta época, ¿verdad? Que fue muy complejo todo el tema de adaptación. La adaptación en sí misma, el liderazgo por muchos jefes en sus empresas que no supieron cómo manejar a los colaboradores para que estos se sintieran motivados de trabajar en teletrabajo. Bueno, en fin, creo que la salud mental, sin duda alguna, ha sido algo que ahora tenemos muchísima más consideración lo importante que es. Sí, fíjate que ahorita que comentas esto me estaba acordando en una capacitación. Es un plan de exportación. Entonces el instructor nos comentaba, todo mundo que quiere exportar, que quiere hacer su plan de exportación, hace su plan de exportación, o plan de negocio, no necesariamente exportación. Sin embargo, pocos son los que hacen, por ejemplo, su plan familiar, ¿no? Así como haces su plan de negocios, tu plan familiar para convivir con tu familia, etcétera, ¿no? Y casi nadie hace su plan de vida. O sea, el cómo puedo estar mejor, más sano, mentalmente más activo, etcétera. Eso poca gente lo hace. Y ahorita pues lo estamos viendo con esta situación que está pasando, ¿no? Sí, Jimena, por supuesto. Es la base al final del día. Sí, es llegar hasta lo personal y de ahí partir, ¿no? Exactamente, empieza por uno, luego te vas a lo familiar, y luego te vas allá al negocio, al trabajo, etcétera, ¿no? Pero ya te vas en esa línea, y lo hacemos al revés. Sí, efectivamente.
la psicoeconomía, por ejemplo, podemos hablar del entendimiento psicológico de cómo vemos las finanzas, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra percepción para adquirir dinero en relación a nuestras creencias sobre el dinero en sí mismo? O sea, afecta todas las áreas, porque es que al final el pensamiento es lo que somos, es lo que nos construye, es lo que nos limita. Y tú nos ayudas a todo eso, Jimena. A todo eso podemos entrenar la mente a crecer, sí, por supuesto, y a derribar todas esas creencias que generan los bloqueos y las limitaciones, que normalmente a veces no nos damos cuenta, nada más nos sentimos estancados y no entendemos por qué es, y cuando eso nos pasa es cuando es un buen momento para aprender a pensar distinto. ¿Por qué me pasa esto a mí, no? Y ¿por qué siempre yo? Oye, Jimena, pregunta. Evidentemente cuando estás dentro de una empresa, pues estás en esa zona de seguridad o en esa zona de confort, que cada 15 días te llega tu salario, que no tienes, que tienes que emplearte al 1000% con tus habilidades y con tus conocimientos para sacar el trabajo, pero de cualquier forma estás en esa zona de confort. Al momento de cambiar un poquito o querer emprender, pues sabes perfectamente que tienes que trabajar el doble o el triple. O que vas a tener fracasos, ¿no? O que vas a tener fracaso. Y hemos hablado mucho aquí, Jimena, del miedo a exportar. Hemos hablado mucho aquí del miedo a romper esa barrera. Realmente, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? ¿Cómo rompes ese miedo? ¿Cómo te atreves, Jimena? Sí, hay que trabajar, digamos, el tema de la inteligencia emocional, lo que nos dice Goleman, es que lo que hay que hacer es identificar la emoción que estoy sintiendo. Muchas personas no identifican sus propias emociones, ¿verdad? Tenemos muy poca inteligencia emocional, la verdad. Debería ser algo que nos den en las escuelas. Pero lo más importante es identificar la tabla de emociones de qué es lo que estoy sintiendo en este momento para trabajar la emoción contraria. Por ejemplo, la gente que siente rechazo, ¿verdad? Entonces no hacen nada por miedo al rechazo. Tienen tanto rechazo que el rechazo los paraliza por completo y entonces se vuelven evitativos, pero no trabajan la aceptación, ¿verdad? Todas sus ideas y sistema de creencias más bien de sentirse aceptados. La gente que siente miedo en general, el miedo se vence con la posibilidad de construir deseo. El deseo es el motor, el miedo es lo que nos, ¿verdad? Entonces, cuando identificamos que estamos poniendo un montón de ideas que lo que hacen es volverse, se me fue esta palabra, cuando estamos buscando excusas, que se vuelven un montón de excusas para pretextos y todo, ¿no? Y cosas, echarle la responsabilidad al otro, de verdad, de que por qué no empezamos, o cosas así. Cuando vemos que estamos ahí en ese parálisis, ¿verdad? Lo más importante es empezar a alimentar al deseo, ¿verdad? Empezar de primero el miedo, que es normal, todos lo sentimos, pero no podemos quedarnos ahí porque si no nos estancamos, sino que empezar a gestionar la liberación de ese miedo emocional para que toda esa energía que está paralizada se relaje, y después de eso empezar a trabajar todas las ideas y sistemas de creencias de por qué deseamos eso, y no solo lo deseamos, sino por qué lo merecemos, que a veces eso es muchísimo más profundo, claro. Porque mucha gente puede desear cosas pero no se siente merecedora, y este sistema de merecimiento más bien a veces viene de creencias de la niñez, de lo que escucharon de los padres, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con el dinero, si yo escuché toda mi vida a mi mamá diciendo no nos alcanza la plata, o la plata es muy difícil de ganar, la plata aquí en Costa Rica, perdón, es el dinero, es muy difícil de ganar, o la gente con dinero es mala, todas esas creencias uno lo va adquiriendo de niño. Y son todas las ideas y barreras mentales que hacen que nos empecemos a limitar. Entonces, bueno, empezar a construir nuevas ideas sobre el dinero, ¿no? El dinero no es difícil, es accesible para mí. Claro. Es desafiante, me encanta hacer dinero, ¿verdad? Empezamos a romper eso. Dejar de ver el dinero como algo malo, ¿no? Y empezar a cambiar tu
tu mente, ¿no? Empezar a cambiar el chip, porque sí es cierto, como dice Jimena, desde niño en la sociedad, los padres o la sociedad, por lo menos sí, el que tiene dinero es malo, es no tener dinero, son infelices los que tienen dinero. Vaya, voy a meter ya que estamos en Semana Santa, voy a meter un tema de bíblico, el cual dice la Biblia que es más fácil que pasemos una hebra por una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, pues finalmente nos van creando o nos van encajonando nuestra mente en todos esos estereotipos de es malo, no lo hagas, y hasta cierto punto nos hacen un poco conformistas. Yo me acuerdo perfectamente, Jimena y Sergio, en un diplomado que tomé de habilidades gerenciales, lo primero que hacíamos, el instructor nos decía, vamos a hacer un check-in de emociones, lo que dice Jimena, identifica tu emoción y a partir de eso empiezas a trabajar. Muchas ocasiones, el 90% te puedo decir que no identificábamos qué emoción teníamos en ese momento. Pues nomás decíamos, estoy bien. O sea, bien, pero bien cómo, dime, ¿cuál es tu emoción en este momento? Entonces no identificamos la emoción y a partir de eso, pues no podemos pasar al siguiente nivel. ¿Cómo superas algo que no conoces, ¿no? Exacto. Que no identificas. Exacto. Ok, qué interesante. Sí. Y generalmente le echamos la culpa al otro. Así es, así es. Ya ves que hay un dicho que dice, lo importante es tener el teléfono de quien sepa y alguien a quien echarle la culpa. Ajá, sí, son las dos cosas básicas. Pero bueno, estamos viendo que esa no es la solución, ¿verdad, Jimena? Así nunca vamos a salir de perico, como dicen, de perico palo, y menos vamos a, ándale, Sí. y menos vamos a buscar nuevos mercados, hacer nuevos negocios. Es que imagínate el modelo mental, Jimena y Sergio, de alguien que quiera atreverse a romper esa barrera, pues de entrada salir de la zona de confort, a empezar a hacer tu propio negocio de manera local, y al momento de querer exportar, ya tienes otra barrera que es el idioma, la cultura, la forma de hacer negocios. Entonces tenemos 1001 conceptos en nuestra cabezota que tenemos que romper para atrevernos a exportar. Fíjate. Sí. Pero de que se puede, empezando con nosotros. Así es. ¿Verdad? No verlo como un temor, sino más bien decir, qué rico, voy a tener conocimiento de todas esas culturas, voy a aprender un poco de esos idiomas, voy a entender, apasionarse más bien, porque al final el que se salía de la zona de confort y lograba expandirse en los tiempos de las tribus, se convertía en el rey, ¿verdad? Entonces, verlo como la posibilidad de convertirte en este mercader que se posiciona más bien y que aprende y que adquiere conocimiento que le enriquece para su desarrollo, porque es que nada más limitante que siempre pensar igual y quedarnos ahí chiquiticos, estancados con el mismo círculo de personas. Cuando empezamos a abrirnos a otras nuevas ideas, es cuando empezamos a ser más creativos y desarrollar propuestas innovadoras, ¿verdad? Que es tan importante en estas épocas para ser competitivos, el contacto con toda esa socialización e interculturalidad. Sí, exactamente, qué importante es ahorita. Siempre, pero sobre todo ahorita. Sí. Oye, Jimena, y por ejemplo, nosotros, ¿qué tip nos darías para salir de nuestra área de confort? Yo creo que la buena noticia, por lo que nos estás comentando, es que así como aprendimos a cerrarnos o a no brincar esas barreras, también podemos aprender a lo contrario, ¿no? Ahí es donde tú nos puedes ayudar, nos puedes decir ¿cómo podemos hacer eso? ¿No? ¿Cómo reaprendemos? Desaprender y aprender, dice, ¿no? Podemos crear rutas de estrategias cognitivas para alcanzar metas, ¿verdad? Y cómo ir haciendo que la mente sea flexible y entrenarla para llegar ahí, a esos lugares. Y entonces, entre más vas alcanzando metas, vas adquiriendo más seguridad de que sí puedes y luego ya se vuelve un sistema. O sea, cuando yo empecé a trabajar, a mí me ha pasado toda mi vida, y eso que yo no nací como una mujer privilegiada, eso es muy importante. Yo creo que el dinero no lo es todo en esta vida, y yo he estado en situaciones donde no he tenido tanto dinero y he tenido situaciones con mucho dinero, y en las dos he sido feliz. Pero si me das a elegir en cuál quiero yo vivir, yo prefiero en la que puedo decir, puedo ir a viajar, puedo cuidarme, puedo ayudar a mi familia, no me tengo que preocupar de nada. Prefiero vivir en esa situación, por mucho, ¿verdad? Y
importante de este tema de las religiones, cómo nos han ido creando muchas veces esa visión, y sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Porque no la han creado todas las personas, pero las mujeres aún más tenemos estamos más abajo en el escalón de empezar a romper un montón de creencias, ¿verdad? Primero, porque hemos vivido para los otros, para atender al marido, para atender a los hijos, y la que se sale de eso es una mala mujer. Entonces, ¿verdad? Empezamos también todas esas creencias de que nosotras las mujeres también podemos ser empoderadas en el sector público, de la vida pública, en el sector económico, en la toma de decisiones, y sobre todo creer en nuestro poder femenino, ¿verdad? De que somos buenas haciendo eso, porque muchas mujeres no lo intentan creyendo que no son buenas, que es un lugar y un campo para los hombres. Empezar a entender que nosotras también podemos. Creo que eso es muy importante. Trabajar la ambición. Mucha gente también le la palabra ambición, porque sienten que la ambición es igual a la avaricia. Confunden ambición con avaricia y son cosas muy distintas. Pero la ambición lo que significa es hambre de visión. Miren qué bonita palabra. Es una palabra preciosa. No tiene nada que ver con avaricia. Y la gente normalmente le tiene mucho miedo a decir, no, yo no soy ambiciosa. Y no. La ambición es que tenés hambre de visión. Alimenta tu visión. Alimenta las imágenes mentales de dónde te proyectas si quieres llegar. No puedes llegar a ningún lugar que no puedes imaginar. Eso es una regla clave y muy importante de cómo manejar nuestro timón hacia donde nos dirigimos en la mente. No, excelente. Claro. Yo acabo de comentar algo bien interesante. Fíjate que aquí nuestra amiga Laura Sepúlveda lidera algunos grupos para ayudar, no sé si la palabra sea empoderar, pero sí ayudar a la mujer. O por lo menos unido, pues tiene su grupo de grandeza de las mujeres mexicanas que están trabajando con mucho éxito. Así es. Y cada vez son más, Y cada vez son más. Y bien, trabajando muy, muy bien. Sí. Y entonces, Jimena, se nos acaba el tiempo. Aquí rápido se nos va el tiempo. Rapidísimo. Platícanos, por favor, bueno, te platico, Mario, antes que vamos a traer a Jimena a que nos dé algunas capacitaciones aquí a Querétaro. Perfecto. Entonces ya estamos trabajando sobre eso. Yo creo que va a ser bien interesante para que pues nos pueda apoyar, ¿no? Sí, yo me apunto, Jimena. Bueno, yo encantadísima, por supuesto, yo en mayo pretendo ir a mediados de mayo, finales de mayo, todavía estamos gestionando para ver cuándo se va a dar la capacitación. Por favor, contactarlos a ustedes también para que reciban la información si quieren ir a este tipo de capacitaciones. La idea es trabajar liderazgo e inteligencia emocional. Estábamos viendo la posibilidad de hacer un taller enfocado hacia mujeres propiamente, digamos, entendiendo las necesidades específicas que tenemos nosotras para poder todavía vencer más barreras que existen sobre el patriarcado y empoderarnos y sentirnos seguras de las tomas de decisiones. Pero también, bueno, queríamos trabajar para hombres y mujeres todo este tema de desarrollar esta herramienta estratégica, mental y de seguridad para que cada persona se sienta líder y tenga mejores estrategias de comunicación con los colaboradores y de motivación, pero también para que pueda autogestionar sus sueños. Claro, pues creo que por lo menos vamos a tener que hacer 2 capacitaciones porque se me hace bien interesante el que tienes para especial para la mujer, pero yo creo que también puede... Jimena Caballero. En Instagram estoy como jimena.caballerocr y está mi página web que es www.psicologajimenacaballero.com. Excelente. Bueno. Das consultas también y todo, la gente por ahí te podemos contactar. Sí, correcto. Tengo bastantes pacientes en otros países que por medio de la tecnología, ¿verdad? Sí, imagínate. Una de las grandes ventajas. Sí, las ventajas. Sí, y fíjate, Jimena, que tenemos planeado una misión comercial para julio, allá a Costa Rica. Entonces igual a ver si... Seguramente por allá nos veremos. Por allá nos veremos. Igual a lo mejor combinamos algo y alguna terapia de las que tú tienes, pudiéramos combinarla con el viaje. Sí, claro. Pero creo que sí.
Bueno, Jimena, pues muchísimas gracias. Esperemos que otra vez nos puedas acompañar. Te agradecemos, bien interesante el programa. Esto nos daría para muchísimos programas. Sí, ¿no? Por supuesto. Pero bueno. Aquí es. Muchísimas gracias, Jimena. Muchas gracias, Feliz. Jimena, que estés muy bien. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, Por Sergio. venir aquí en Pues ahora Jueves sí, a Santo. disfrutar el Jueves Santo. Exactamente, ya trabajamos, ya podemos irnos en paz. Así es, así es. Muchas gracias a Lo los que dijiste nos como escuchan. cuando se acaba la misa. Sí, ¿Podemos ir ¿verdad? en paz? Es que El ya me está programa ha agarrando. terminado. Me agarró así el tema religioso y todo. Ya estoy en modo. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo Cuídense. jueves. Cuídense. Disfruten de Gracias. vacaciones. Bye. Bye.